Muy buenas, hermanos. Hoy vamos a entrar en un tema profético. Vamos a hablar de cosas que van a ocurrir en el futuro. Esperamos que estas enseñanzas no nos alarmen. No sabemos cuándo ni cómo. Ni deje que ningún falso profeta te diga que en tal fecha y tal día va a ocurrir esto o lo otro, que el mundo se va a acabar. Mire, el mundo no se va a acabar. Señales van a haber. ¿Cuándo, cómo? No sabemos. Nadie esperaba el coronavirus y ahí apareció. Y tiene al mundo doblegado, acorralado y encerrado. Por lo tanto, esto es una enseñanza profética que puede ocurrir dentro de un año, dentro de 3 años, dentro de 5 años, pero que tenemos que tomarla en cuenta y estar preparados, porque lo que va a ocurrir, ocurrirá y nadie lo detendrá. Así que vamos a ir, por lo tanto, a la señal profética relacionada con los últimos tiempos. Ponga mucha atención y preparémonos para la misma. Veamos. Es necesario en nuestro tema de hoy entrar un poco en las profecías sobre los acontecimientos que se avecinan, para lo cual tenemos que estar preparados. Hoy vamos a hablar de la señal de ajenjo. Una pregunta que os hago a todos ustedes. ¿Debemos de estar listos y preparados para algo peor que esta pandemia del coronavirus? En el 2009 escribí un libro llamado El rompecabezas profético. Está basado en las profecías bíblicas y en el mismo establecía como señal inicial de los últimos tiempos la aparición de epidemias incontrolables. Estas predicciones proféticas se confirman por las revelaciones científicas de los organismos internacionales. No fue algo que me inventara, sino que descubrí. La FAO, un organismo internacional de alimentación, estableció que el planeta no podrá contar con los alimentos necesarios para suplir la demanda y el hambre aumentaría de forma acelerada y grandes epidemias azotarían al mundo como principio de dolores. Hoy, esta señal comenzó a ocurrir con el COVID-19 y es la primera muestra de los dolores de parto que anunció Mateo capítulo 24, versículo 8. Algo terrible va a venir y va a crear las condiciones para una unidad mundial después de que pase esta pandemia. Esto lo relaté en mi libro Hacia un caos mundial, que si quiere pedírmelo, lo puede hacer. Lo publiqué en el 2018. Y en el mismo establezco dos grandes y terribles acontecimientos. Uno, el cambio climático. Y dos, una catástrofe astronómica con la caída de un gran meteorito. Pero, ¿y qué dice la Biblia a esto? Jesús describe la condición del planeta previa a su venida por su iglesia. Dice en Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26. Entonces, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres
por el temor y la expectación. Fíjense bien, el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Hay una teoría que se convirtió de ficción y va a ser realidad. La teoría de Hercolubus. Se habla de un planeta gigantesco o un meteorito gigantesco que se acerca a la Tierra, quedando a unos 10 millones o 500 millones de kilómetros de la Tierra. Aún sin tener las coordenadas celestes, un cuerpo 5 y 6 veces mayor que Júpiter, que es muy brillante, lo encontraron en el cielo nocturno. Se trata de un planeta gaseoso, que cabría pensar que su atmósfera probablemente esté compuesta de hidrógeno y helio, y tenga características similares a un Júpiter quintuplicado. Entonces, a este planeta o a este cometa o a este meteorito que se le encontró, se le dio el nombre de Hercolubus. Y dicen que dista a unos 778 millones de kilómetros del Sol. Brillaría a una magnitud de -10, casi 3 veces más brillante que Venus. Esta teoría de Hercolubus nació del libro llamado Hercolubus o el planeta rojo, que fue publicado en el 1996 cuando un astrónomo chileno describió un inmenso cometa que traía una trayectoria hacia la Tierra, haciéndose esta teoría de Hercolubus muy popular. Y de ella escribió un libro que se llama Hercolubus o el planeta rojo, por el escritor Joaquín Amortegui Balbuena, con el alias de B.M. Rábulo. En él se describe las terribles y supuestas acontecimientos que sucederían en nuestro planeta a corto plazo y muestra el camino a seguir para lograr la transformación profunda del ser humano antes de que este caos ocurra. Este relato del libro supuestamente creó la ficción de 2 películas que se llevaron al cine. Hollywood elaboró varias películas y todas relacionadas con el fenómeno astronómico del meteorito, en donde existía la posibilidad de que la caída de un meteorito en la Tierra produjera un caos. Y entonces lucharon para impedir que impactara el planeta. Estas 2 películas populares se llamaron Impacto Profundo y Armagedón. Ambas se estrenaron en el 1998 y esto señala el posible meteorito que se llama Ajenjo. Armagedón, Impacto Profundo fueron 2 películas de ficción que no dejan de ser una posible realidad. Sin embargo, vamos a la Biblia. La Biblia anuncia la caída de un gran meteorito en la Tierra. Es una de las señales apocalípticas que prevalece con mucho énfasis. Se habla de la caída de un gran meteorito en la Tierra que causará un caos mundial, dando inicio a un eje mundial de unidad para enfrentar esta crisis.
Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo del 12 al 14. Miré, cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Es bueno aclarar que el término estrella en aquel entonces hoy equivale a un meteorito, porque se creían que las estrellas caían y la palabra meteorito no existía. Y sabemos que las estrellas no caen, sino que explosionan y las partículas de estas explosiones de las estrellas se convierten en meteoritos. Y dice que cayeron como la higuera cae de sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y después menciona un meteorito llamado Ajenjo en Apocalipsis 8, versículos 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Verán una descripción completa de un meteorito. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. ¿No será esto una profecía que está por ocurrir? ¿Sabe? Me inspiré a hacer este estudio y a escribirlo viendo una serie llamado Salvación en varios capítulos, donde la Tierra se preparaba para recibir un cometa que venía y que se llamaba Ajenjo en esa serie de televisión que está en Netflix. ¿Qué significa la palabra ajenjo? Ajenjo, planta amarga y venenosa probablemente del género de las compuestas y de las existentes en diversa variedad en Palestina. Son plantas leñosas con fuerte olor aromático, pero un gusto muy amargo. Proverbios 5:4. Los escritores bíblicos siguieron la costumbre oriental de simbolizar las calamidades y las angustias al compararla con esta planta de la naturaleza. Es por ello que encontramos referencia de la palabra ajenjo en Jeremías 9:15, 23:15, en Lamentaciones 3:15 y 19, y otros pasajes donde se menciona el ajenjo, como por ejemplo Deuteronomio 29:18, Amós 5:7, Mateo 6:12, Mateo 27:34, que habla que a Jesús le dieron a beber hiel mezclada con ajenjo, o sea, amarga. Todo indica que se aproximan calamidades peores que la pandemia que estamos viviendo actualmente. No cabe la menor duda que existe la probabilidad de que un meteorito caiga en la Tierra y produzca un caos o amargura en el planeta. Son parte de las señales proféticas de los últimos tiempos. Aunque parezca propio de una película de ciencia ficción que ya se han hecho, la NASA está llevando a cabo un proyecto llamado DART
para poder tener sondas que desvíen en un futuro posible y cercano asteroides peligrosos que se acercan a nuestro planeta. A pesar de que la propia agencia de la NASA admitió no haber previsión de una amenaza real en los próximos 100 años, ya se están preparando junto a la Agencia Espacial Europea para hacer una prueba experimental en el año 2022 contra un asteroide llamado Dipomorfo que viene hacia la Tierra. Así que la ficción siempre se vuelve realidad. Cuando era niño, en el año 1954, yo iba al cine a ver una película de ciencia ficción que se llamaba Flash Gordon. Era una serie espacial en donde miraban cosas que en aquel entonces resultaban imposibles que existieran, como por ejemplo, un reloj que tenía un televisor y con el cual hablaban con otras personas, y otros inventos que en la realidad no existían en aquel entonces. Era pura ficción. Sin embargo, todas estas historietas de ciencia ficción de la película Flash Gordon, creada por el dibujante Alex Raymond el 7 de enero del 1934 para publicarla en King Future Syndicate como página dominical en los diarios, hoy es una realidad. ¿Sí? Toda esa ficción ha superado la realidad actual. Así que algo inevitable tiene que ocurrir. Proféticamente, es inevitable el surgimiento de un gobierno mundial, porque así está profetizado. Y así está previsto por el nuevo orden mundial y organizaciones secretas como los Illuminatis. Pero se ha hecho la pregunta, ¿cómo será posible esto en un mundo tan dividido? Que hay un sistema que nos controle a tal grado que nadie pueda comprar ni vender si no tiene una marca. Bueno, esta pandemia ha creado las condiciones del control. Nos tienen confinados y algo trascendental tendrá que ocurrir para unir al mundo en un eje mundial, con un líder mundial que la Biblia le llama el anticristo. Las tres teorías para el gobierno mundial. Aparte del COVID-19, que ya nos tiene encerrado y agobiado y doblegada a todas las potencias y economías del mundo, se espera otra próxima pandemia que creará las condiciones para un mayor encierro y un control mayor de las personas, ya que lo estamos experimentando actualmente. Pero hay tres grandes acontecimientos que seguirán a este y que tendrán que ocurrir en los próximos años para que el mundo se una, se acabe la división y aparezca un líder mundial en torno al cual todos los países se van a adherir, que se llama el anticristo. Y para que esto ocurra, pueden ocurrir varias cosas. Primero, un derrumbe global de la economía que lleve al mundo a la quiebra. Segundo, un fenómeno telúrico o terremoto gigantesco de gran magnitud que siembre el caos en el planeta. Y tercero, un fenómeno astronómico
que produzca una gran calamidad, como la caída de un meteorito. El derrumbe mundial de la economía. Parece que es inminente el desplome de la economía debido no solo a la pandemia, sino a los factores del cambio climático que reduce la producción de alimentos, lo que aumenta el hambre, el desempleo y lleva a los países a un endeudamiento que produce una quiebra económica llamada recesión. Esto conduce al mundo al caos, hambre y por ende a la convulsión social. Un gran fenómeno telúrico de gran magnitud. Los terremotos y los fenómenos climáticos y telúricos se han disparado en los últimos años. Esto produce maremoto, terremoto, el aumento de la temperatura en la Tierra y el pronóstico de un fenómeno telúrico que amenaza a los Estados Unidos y puede afectar a la América Latina, principalmente en la conocida falla de San Andrés, lo cual se reflejó en una película que se llamaba 2012 y que fue de un gran impacto, quizás profético. Un fenómeno astronómico de gran calamidad. Se habla constantemente de las señales en los cielos respecto a la caída de un meteorito que, de ser de gran magnitud, y si cayera en la tierra o sobre los mares, las olas que se levantarían destruirían las costas colindantes con los países que den a los mares Atlántico o Pacífico, causando la desaparición de muchas ciudades. Lo que viene es inminente, según lo pronosticó el mismo Jesucristo. Estos acontecimientos están anunciados y ocurrirán pronto. Mateo 24:29 dice: e inminente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y después Lucas reafirma lo mismo en el capítulo 21, versículo 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y noten la segunda parte, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuándo serán estas cosas? Bueno, nadie puede pronosticar cuándo y dónde acontecerán estas profecías. Y no debemos tampoco de especular, porque aparecerá cuando nadie lo espere. Pero, aunque no sabemos cuándo ni dónde, debemos de estar preparados. Como dice la palabra, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. ¿Saben? Porque todo esto ocurrirá de forma sorpresiva. Jesús lo anuncia como ladrón en la noche. Y no perdamos la perspectiva de Mateo 24, 36, 37. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Nadie lo esperaba, como nadie esperaba esta pandemia, pero apareció, nos acorraló y nos encerró.
Y termino con Sofonía 1:15, que es una gran advertencia. Hablando de los últimos tiempos, dice: día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Esto nos debe llevar a estar preparados como iglesia y como cristianos para afrontar los últimos tiempos. Gracias por tu compañía. Esperamos que si quieres tener contacto conmigo o pedirme el libro Hacia un caos inminente, puede escribirme a mariofumero@hotmail.com. También buscar estas enseñanzas en Facebook o en mis cuentas de YouTube buscando Mario Fumero o en mi página web www.contralapostasía.com. Muchas gracias por su compañía y Dios les bendiga.